and I'm going to start recording this lesson. Today is April the 27th, 2022, and this is our second class of unit number 2 in learning English through creative drama. Last class we started working and you had homework, remember? Could anybody tell me what the homework was? What was the homework? Do you remember? Recuerdan que la semana pasada comenzamos a trabajar en la unidad número 2 y quedamos con una tarea pendiente. ¿Alguien podría? Okay, Rocío, thank you. Yes, you had to read texts, yes? First, making groups of 3 people or maximum 4, and then there were 2 texts on Educandus. I'm going to show you the texts. Let me see. Okay, so this is the one text, Teaching Children to Solve Conflict Respectfully by Karen Stevens, right? And this is an article that was published in a magazine for parents, for mothers, fathers, caregivers, yes? So this was one text. You had to make a summary with bullet points. And this is the second text, another article about children and conflict in the classroom, yes? Also, you had to make a summary with bullet points. The idea was to identify main ideas. Había que leer esos 2 textos e identificar ideas principales y con esas ideas principales hacer un pequeño listado. Eso es lo que llamamos bullet points, un pequeño punteo de las ideas más relevantes, ¿ok? Y además, una de las personas del grupo tenía que escoger un recurso extra, pudiendo ser un texto o un video que nos ayudara también a averiguar más tips de cómo resolver conflictos en la primera infancia. ¿Okay? Lo que les voy a pedir ahora, nos vamos a agrupar durante algunos minutos según el texto que leyeron, no con sus grupos, ya no se van a agrupar con sus grupos de trabajo, sino que vamos a tener un grupo de todas las personas que primero leyeron este texto, Children and Conflict in the Classroom. Vamos a tener otro grupo de personas que leyeron este texto, Teaching Children to Resolve Conflict Respectfully. Y vamos a tener un tercer grupo de todas las personas que buscaron recursos extra. ¿Ok? Nos vamos a ir a breakout rooms o a pequeñas salas de reunión. Y allí lo que vamos a hacer es compartir las ideas principales que encontramos. ¿Ya? Cuando lleguemos a la sala, primero nos vamos a saludar. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y luego nos vamos a numerar. Vamos a decidir quién es número 1, 2, 3, dependiendo de las personas que haya. Nos vamos a numerar. Luego de que nos numeremos, la persona número 1 va a compartir una de las ideas principales que encontró en el texto. Y la idea es que las otras personas digan si están de acuerdo o no están de acuerdo y conversemos un poco de esa idea. Tratemos de esa idea aterrizarla a nuestra vida, si es que hemos vivido algo parecido, si lo hemos visto. Tratemos de hacer una pequeña conversación. Luego de esa pequeña conversación, vamos a la persona número 2, expone una segunda idea principal y de nuevo, entre todas tenemos una pequeña conversación. Luego la persona número 3 y así hasta que todas las personas terminen. Las personas que no leyeron uno de esos 2 textos, sino que buscaron su propio recurso, de igual manera, vamos a la breakout room, nos saludamos, hablamos y nos numeramos del 1 hasta el número que estemos.
Y la persona número 1 va a compartir: este es mi recurso, yo leí el texto tanto tanto, o el video tanto tanto, y vamos ojalá a pegar el link del recurso que buscamos en el chat del grupo. Y luego de que mostramos nuestro recurso, conversamos sobre las ideas principales, ¿ya? Una de las ideas que más nos haya llamado la atención de nuestro recurso, y también tenemos una pequeña conversación. Luego la persona número 2 expone su recurso, copia el link en el chat para que todas tengan acceso a ese link, y conversamos sobre la idea principal. Idealmente, Rocío, el texto debería haber sido en inglés, porque recordemos que este curso también nos ayuda a poder potenciar nuestro inglés. Ahora, está bien si leyeron uno en español, porque la idea es que identifiquemos estrategias técnicas para resolver conflictos en la primera infancia. No solo lo que nos parece una buena idea porque creemos que funciona, sino que lo que se ha estudiado. Así que está bien, Rocío, se utilizó ese texto, pero idealmente debería haber sido en inglés. ¿Ok? Las conversaciones que vamos a tener ahora, si las pueden tener en inglés, ojalá súper bien que sea en inglés. Si la conversación debe ser en español, está bien, pero que fluya la conversación. ¿Ok? ¿Alguna consulta sobre el trabajo que vamos a hacer ahora? Yes, no. Vuelvo a preguntar, ¿alguna consulta? No. Ok. Yo voy a hacer las salas de reuniones, las voy a nombrar con los nombres del texto que les correspondió, y la tercera sala, que es de quienes buscaron otro recurso, voy a colocar a different resource or another resource. Y ustedes se unen al grupo de la referencia que estudiaron. También yo voy a ir visitando los grupos, así que cuando ustedes estén conversando, de repente voy a aparecer y no voy a hacer ninguna pregunta, solo necesito escuchar cómo va la conversación para saber si les tengo que apoyar de alguna manera o ir guiando. Entonces, por favor, utilicen este tiempo para conversar, para discutir. Esto se hace mucho en la universidad, discutir, intercambiar ideas. No es perder el tiempo, es construir juntas más conocimiento o un entendimiento diferente, ¿ya? Así que les pido por favor que no escatimen en, no escatimen en conversar, en compartir una experiencia relacionada al tema, algo que les pasó, algo que ustedes crean, algo que vieron con una vecina o que han escuchado en la televisión. No escatimen en alimentar esa conversación, ¿ok? Okay, let's go to breakout rooms. Para esta actividad vamos a tener 15 minutos, ¿ok? 15 minutes. We are going to be back at 10:15.
Please, Javiera, Ángela, Lea, Cintia, Paula, Daniela, Antonia, and Dominique. Open your group in the breakout room. Ángela, Daniela, Lea, Antonia, Javiera, Paula, Dominique, ¿pueden conectarse a sus grupos? Profe, a mí se me borró el mensaje, no alcancé a pincharlo. El mensaje. Sí, que llega un mensajito para unirse al grupo, entonces no alcancé como a pincharlo. Okay, give me a second, Antonia. What text did you read, Antonia? Antonia? ¿En qué grupo, cierto? Uh-huh. En la de TH Children, to resolver conflicto. Okay. Ángela? Ángela? Daniela? Ahora sí, profe. Ya, Ángela. ¿En qué grupo, qué texto leyó usted? Leí el Children and Conflict in the Classroom. Okay, I am sending you to the breakout room, all right? Javiera? Oh, ready. Paula? Paula? Daniela? Daniela, ¿está ahí? Paula, are you there? Paula. Nuevamente. Ahí estamos de vuelta después de las discusiones de los textos. Lo que vamos a hacer ahora es ver los detalles del proyecto número 2. Yo la semana pasada, cuando comenzamos la unidad, les comenté que la unidad básicamente es desarrollar un proyecto y vamos a comenzar a trabajarlo hoy. Por lo tanto, les voy a dar los detalles ahora. Déjenme compartir la pantalla para que podamos comenzar a trabajar en este proyecto. Okay. Can you see the screen? Please let me know with a reaction. Can you see the screen? Yes? Yes. Okay, thank you very much. Okay, so in project number 2, you are going to design a narration to explain and solve a conflict with young children. Okay, lo que vamos a hacer en términos generales es diseñar una narración, no un diálogo necesariamente, una narración para explicar y resolver un conflicto que afecte en la primera infancia. Okay? A narrator should be considered in every scene. So everybody should be narrator at least one scene. Entonces, como va a ser una narración y no necesariamente un diálogo, en la narración un narrador debe ser considerado en cada escena. Y ustedes en sus grupos van a actuar esta narración, ¿ya? Entonces, sí o sí, en cada escena tiene que haber un narrador, pero muy importante que todos y todas las personas del grupo tienen que ser narrador al menos una vez, cosa de que se vayan intercambiando. Recordemos que en una escena, en una historia, tenemos etapas.
tenemos la etapa de presentación del lugar, de los personajes, del contexto. Eso es lo que llamamos setting, ¿ya? Luego presentamos el conflicto. Más adelante presentamos cómo el conflicto escala. Luego presentamos el clímax del conflicto. Luego viene una intervención, que sería la manera de resolver ese conflicto, y luego el resultado de esa intervención. ¿Qué pasó después de esa intervención? Toda esa escala es como una montaña, es cómo se desarrollan las historias. La idea es que ustedes piensen en una situación que cause conflicto en la primera infancia y desarrollen ideas para cada una de las etapas, pensando en los personajes involucrados, describirlos, mostrar cómo es el ambiente, cuáles son los lugares donde se podría desarrollar. Luego, en segundo lugar, mostramos qué es lo que pasa que quiebra la armonía, cuál es el conflicto que se está presentando. Más adelante, mostramos cómo ese conflicto escala, se hace peor, ¿ya? En eso pueden ustedes pensar quizá en una intervención, pero que no resultó. Alguien trató de resolverlo, pero resultó mal, ¿ya? Luego viene un clímax en donde el conflicto ya estalla, y después del clímax viene una intervención que idealmente sí funciona, y después de esa intervención ya tiene que presentarse cuáles fueron los resultados de esa intervención, qué pasó y cómo terminó la historia. Ustedes van a narrar cada una de estas partes. Y en cada escena pueden actuar o interpretar la información dos personas, pero una va a ser quien narra. Y ustedes mientras están narrando, las otras dos personas están actuando las escenas, ¿ya? Entonces aquí tenemos en el segundo punto que un narrador debe ser considerado en cada escena, pero que todas y todos deben ser narrador al menos una vez. Mientras el narrador está contándonos la historia, las otras dos o tres estudiantes van a interpretar la historia en frente de la clase, ¿ya? Tal cual como interpretábamos las canciones, de esa manera. Luego de su presentación, de que hagan esto de presentar la historia, no deben necesariamente tener diálogo, ya, para que no se compliquen con eso. Pero si ustedes quieren incorporar un poco de diálogo y se sienten cómodas con que, además del narrador, ustedes estén conversando en inglés, esa es una opción, ¿ya? Luego de que hagan esta presentación de la historia, vamos a tomar esta historia como base para reflexionar. ¿Y cómo vamos a reflexionar? Porque ustedes van a liderar la discusión al incorporar una pregunta reflexiva para pensar un poco más acerca del conflicto, ¿ya? ¿Cómo va a ser eso? Ustedes van a hacer toda la interpretación, la historia, la narración. Cuando terminan, pueden escribir una pregunta que la van a preparar antes en la pizarra, o pueden preparar una pequeña hoja con la pregunta delante, y ustedes van a organizar la sala en grupos. Es como que ustedes van a tomar el rol de la profesora, ¿ya? Van a organizar la sala en grupos, idealmente el número de grupos igual al número de integrantes de su grupo, de su equipo, porque así cada una de ustedes puede hacerse cargo de un grupo mientras estén discutiendo, y la idea es que lleven la discusión, ¿ya? Entre la presentación de su historia y la discusión no debiera ser más de 20 minutos. Por lo tanto, la presentación de la historia debiera ser entre 6 y 8 minutos. Eso está bien, ¿ya? Entre 6 y 8 minutos, ningún problema. Y luego la discusión, eso supuestamente nos toma más tiempo, porque es una conversación. Entonces, si la discusión tuviera 10 minutos, eso también está bien. Cuando ustedes terminan las discusiones con sus grupos, deben hacer un plenario. Un plenario es cuando ya se resume frente a la pregunta cuáles fueron las ideas principales que se conversaron en general, ¿ya? Y ahí pueden hacerlo solo conversando, o en la pizarra ustedes escriben así en bullet points un pequeño resumen. Las presentaciones van a ser 2 días, ¿ya? Evaluadas, que vamos a tener estas actividades. Vamos a tener 3 presentaciones con discusión cada día.
el día 18 y 25 de mayo. Hoy día, en lo que queda de clase y la próxima semana, ustedes van a tener tiempo para escribir su narración. La próxima semana yo voy a solicitar el laboratorio de computación. Por lo tanto, hoy día pueden comenzar a hacer su borrador, pero también van a tener el tiempo de trabajo autónomo de esta semana, que son 3 horas, para terminar su narración en borrador. Y ya la próxima semana la pueden traspasar al computador y al mismo tiempo, la próxima semana que yo espero voy a estar en el campus con ustedes, voy a estar con ustedes en la sala de computación, ustedes me pueden hacer preguntas si es que está bien escrito, si es que se dice bien, etcétera, ¿ya? El 11 de mayo, que es el miércoles después del 4, ¿ya? El 11 de mayo vamos a practicar en la sala. Yo voy a llamar grupo por grupo y les voy a pedir que actúen como si fuera el día de la evaluación, pero solo para mí. Entonces ahí yo les puedo dar retroalimentación, les puedo decir, miren, esto está bien, esto incluyan acá, quizás incluyan esto otro en su diálogo, mejoren su pregunta de esta manera, y les doy recomendaciones, cosa de que el 18 de mayo ya estén listas para presentar y que su actividad sea evaluada. A pesar de que el 11 de mayo van a tener tiempo en la sala de practicar, se recomienda que ustedes practiquen lo más posible. Todas las horas de trabajo autónomo de esta, la próxima y la siguiente semana son para que ustedes desarrollen su narración, la redacten y practiquen. ¿Alguna pregunta hasta ahora antes de seguir con la explicación? Profesora, ¿los grupos son los que tenemos hechos en clases? Yes. Yes. Los mismos grupos de la semana pasada. También ustedes pueden usar las historias que tenían la semana pasada. Yo las tengo en mi oficina en Linares. Esas pequeñas historias que ustedes redactaron. Pero si quieren pensar en un conflicto diferente y hacer una historia completamente nueva, también lo pueden hacer. Si necesitan que yo les entregue las historias que tengo en mi oficina, yo creo que la próxima semana, yo creo que el martes ya los tendría, o tendría que conversar con alguien que vaya a mi oficina y dejarles esa información con Nicole, con la asistente. ¿Creen ustedes que necesitan los apuntes que me dieron? ¿Para gestionar que quede la carpeta con Nicole o no es necesario? Por favor, respóndanme, ¿ya? Ok. Los narradores pueden leer, o sea, pueden tener el papel acá con ustedes, ¿ya? Pero que se note que se lo aprendieron lo más que pudieron. No que lean así como robot y que no se entienda, sino que se note que practicaron, ¿ya? Que se note que lo que están hablando, los demás lo podemos entender, porque a veces cuando la pronunciación no es muy buena, nos confundimos y no se entiende el mensaje. Entonces, sí, pueden leer los narradores, pero con una pronunciación que sea muy buena, ¿ya? Entonces acá no es que se tengan que memorizar el texto, no, pero sí tienen que practicar la pronunciación para asegurar que los demás vamos a entender la información. Ok, entonces no voy a pedir que abran la oficina y que lleven la carpeta. Miren, yo les voy a mostrar acá los criterios que se van a evaluar, ¿ya? Esto lo voy a subir, por supuesto, a Educandos. Tenemos la presentación o la actuación de cada persona que va a actuar. Esto es individual, ¿ya? Cada una va a tener 12 puntos por que su inglés sea claro, coherente y con buen volumen. Entonces, pueden leer, pero la pronunciación tiene que haberse practicado mucho. Yo también les puedo ayudar en eso, ¿ya? Segundo, sí o sí tienen que ser narradores, todas.
Todas y todos tienen que ser narradores al menos una vez, ¿ya? Y finalmente, cuando no sean narradores, cuando estén interpretando, solamente moviéndose, la idea es que su cuerpo, su lenguaje corporal y las expresiones, su movimiento, cómo se ve su rostro, todo eso facilite la comprensión del texto. O sea, en pocas palabras, lo que hemos trabajado toda la unidad 1, ya que su body language ayude y que sea bueno. Las que son 4, Rocío, acá se incluye una columna más y sería student 1, 2, 3 and 4, ¿ya? Las que son 4 también, todas tienen que ser narradoras en algún minuto y mientras si no son narradoras, tienen que estar interpretando y actuando la historia que está narrando la narradora. Estos dos aspectos, la historia y la discusión, van a ser evaluadas de manera grupal, ¿ya? Y aquí tenemos para cada uno de esos aspectos 15 puntos, por lo tanto el total de puntaje son 42 puntos para cada uno, ¿ya? En relación a la historia, que el patrón de conflicto-resolución, que el patrón de conflicto-resolución esté claramente visible. ¿Cuál es ese patrón? El que está en la presentación de PowerPoint que vimos la clase pasada. Tenemos introducir los personajes, el ambiente y el contexto. Eso es lo primero. Segundo, introducir el conflicto. Tercero, darle evolución al conflicto, que ese conflicto crezca o se haga peor, ¿ya? Cuarto, que haya un clímax, que el conflicto ya estalle. Quinto, que haya una intervención para tratar de resolver el conflicto. Y sexto, demostrar cuáles fueron los resultados de esa intervención y cómo se solucionó, en qué terminó la historia. Por lo menos tienen que haber 6 escenas distintas, ¿ya? Y si tienen esas 6 es porque están presentando el patrón de conflicto-resolución. Segundo, que el conflicto que ustedes van a trabajar esté relacionado a Early Childhood Education, o sea, a educación inicial. Eso significa ECE, Early Childhood Education, ¿ya? Educación en la primera infancia. Y tercero, que ustedes me entreguen un texto escrito en el computador con la narración que van a hacer. Ya con esto, ahí ustedes pueden colocar escena 1, contexto, setting y escriben su narración. Recuerden que cuando ustedes van a narrar, tienen que usar expresiones e información que puedan ser interpretables a través del cuerpo, como lo vimos con las canciones. No nos sirve mucho lenguaje abstracto. No nos sirve expresar muchas cosas que no sean tan concretas, porque no va a ser tan fácil interpretarlo con el cuerpo, ¿ok? ¿Y qué se va a revisar de gramática? Que 2 aspectos, presente simple y pasado simple, estén correctos, ¿ya? Estos 2 tiempos verbales deben ustedes estarlos trabajando en la asignatura de cultura, por lo menos el presente simple, ya puede que el pasado simple no. Pero esto es lo que yo voy a revisar, ya que eso esté correcto. Así que si quieren, la próxima semana, cuando estemos en el laboratorio, me pueden pedir ayuda, podemos revisar, podemos repasar, ¿ya? Si alguien no sabe de qué se trata esto, como acá en la universidad es 50 y 50, nosotros los profesores, los docentes les damos la mitad de la información, de los recursos, pero el otro 50% para que ustedes logren su aprendizaje tiene que nacer de ustedes. Yo las invito a que en Google coloquen Present Simple English, presente simple inglés, y lean, estudien de qué se trata, hagan ejercicios. Lo mismo con pasado simple, ¿ya? Esto les va a ayudar a que tengan un poco más claro cómo funciona esto que es muy básico en inglés, les va a ayudar en sus otras asignaturas también, ¿ya? Así que eso es de manera individual. Cada quien debiera tener esto muy claramente. Y finalmente, la discusión. ¿Qué se va a evaluar? Que ustedes propongan una pregunta que sea thought-provoking. Thought significa pensamiento y provoking es que sea provocadora.
Thought-provoking es una expresión que nos dice que es algo que nos gatilla a reflexionar, ¿ya? Entonces tienen que incluir una pregunta que gatille a la reflexión, que sea thought-provoking, y también muy importante, que cada persona del grupo facilite o lidere la discusión para un grupito pequeño de la sala, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a tomar el rol protagónico de todas maneras. Finalmente, cuando terminen las discusiones, que ustedes sinteticen las conclusiones de manera equitativa. ¿Qué significa eso? Si son 3 personas en el grupo, la síntesis de las conclusiones de toda la discusión las hacen las 3 personas del grupo, no solo una, no solo 2. Todas tienen que hacerlo. Y con eso termina su actividad. Todo esto, recuerden, no debiera durar más de 20 minutos. Cuando estén trabajando o en la discusión, si yo veo que faltan 2 minutos, yo les voy a hacer una señal y les voy a decir, les quedan 2 minutitos, porque esa es la señal para que ustedes ya terminen la discusión y vayan a hacer la síntesis. Acá hay algunos ejemplos de preguntas reflexivas, porque esto no es tan fácil, ¿ya? Una pregunta que no es reflexiva es una pregunta que la respuesta va a ser sí o no. Por ejemplo, aquí dice, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo con la resolución de este conflicto? Si yo solamente dijera eso y no coloco explica, la respuesta puede ser sí, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Y termina, no hay una discusión, no hay una conversación. Pero si yo digo explica, eso ya abre a que el resto pueda elaborar ideas. Pueda decir, mira, sí, yo estoy de acuerdo, mira, cuando hace 2 años pasó algo similar en mi población, en mi pasaje, una vecina le pasó esto, y tratar de tener conversaciones, ¿ya? Vamos a ver. Rocío nos pregunta, si todas en algún minuto tienen que narrar. ¿Cómo no entiendo? No entiendo la pregunta, Rocío. Efectivamente, todas en algún momento tienen que narrar, ¿ya? Si usted no está narrando, está actuando. Si usted está actuando, no está narrando, ¿ya? Pero sí o sí tienen que estar, todas en algún minuto, tienen que haber sido narradoras. Con respecto a la discusión puede ser en español, ¿ya? La pregunta debe ser en inglés. La pregunta háganla en inglés, pero la discusión puede ser en español, porque la idea es que reflexionemos, que hablemos libremente de esto, y pienso yo que no estamos preparadas para hacerlo todavía completamente en inglés, ¿ya? Entonces puede ser la reflexión en español, pero la pregunta debe ser en inglés, ¿ya? No, no es necesario, Dominique, que haya diálogo entre los que actúan, ¿ya? Porque eso del diálogo es un poco más complicado y eso es lo que vamos a hacer ya en la unidad 3. Entonces, lo que ustedes trabajen ahora, es la antesala o la preparación para lo que vamos a hacer en la última unidad de nuestro módulo de teatro, en donde ahí sí va a haber diálogo. Pero por ahora sabemos que por el silent period, el periodo silencioso, estamos recién iniciándonos en lo que es inglés, no es necesario que haya diálogo, solo narración. Y mientras ustedes narran, las otras personas interpretan la historia, se mueven y actúan. Ahora, si hay alguien que se sienta muy cómoda hablando en inglés, claro, tienen la narración y si quieren incluyen un poco de diálogo, un poco, ¿ya? Porque si no, el tiempo no les va a alcanzar. Veamos otros ejemplos de preguntas que estos son ejemplos, no es que vayan a usar estas preguntas, ustedes tienen que inventar las suyas, ¿ya? A ver, tenemos otra pregunta en el chat. Si alguna persona no está narrando, ¿tiene que estar actuando sí o sí? Por supuesto. Imaginemos que ustedes son 3 personas en el grupo. Empieza la evaluación, están en el escenario las 3. Una comienza la narración, las otras 2 están actuando.
actuando lo que dice la narración, interpretando lo que dice la narración. Escena número 2, la que estaba narrando, deja de narrar y otra persona que no estaba narrando se convierte en narradora. Las otras dos siguen actuando. Escena número 3, cambiamos de narradora. Las otras dos siguen actuando. Y así, vamos rotando, ¿ok? No tiene que ser en el mismo orden, pero sí al menos todas tienen que ser narradoras al menos una vez. ¿Alguna otra consulta? La narración debe ser en inglés, ¿ya? La narración sí debe ser en inglés y lo que debe estar correctamente en términos de gramática deben ser los tiempos verbales de presente simple y pasado simple. Para tener esos dos correctos, ustedes tienen que buscar en Google de qué se trata, cómo se hace bien y trabajar, ¿ya? En general son 6 fórmulas para cada uno. Para presente simple y pasado simple. Son 6 fórmulas para cada uno, porque tenemos una fórmula para afirmación, para negación y para pregunta, en cada uno, en presente y en pasado simple, y además la fórmula es distinta, si es el verbo to be, ser o estar, o si es otro verbo. Entonces ahí tenemos 6 fórmulas para presente simple, 6 fórmulas para pasado simple, ¿ya? Eso es lo que yo les digo, que deben buscar, deben estudiar, deben hacer ejercicios para que cuando redacten su narración, redacten su texto, eso esté correcto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una. En el caso de que, por ejemplo, ya yo estoy actuando y estoy con mi compañera y me toca narrar a mí y la compañera que estaba narrando antes, ¿puede ponerse en mi papel? ¿O tiene que ser sí o sí otro personaje? No, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que ser flexibles. Esto lo vamos a ver solo nosotras, no vamos a invitar público aparte, ¿ya? Entonces sí, vamos a ser flexibles en pensar de que los personajes van cambiando. Quizás nos puede ayudar de que ustedes, por ejemplo, si tienen un personaje que es el niño de la historia o la niña de la historia, que utilice un pequeño indicador que nos diga siempre que es ese personaje. Puede ser un osito, por ejemplo, que el niño o la niña siempre esté con un osito. Entonces ya están actuando, están con un osito, y después el niño o la niña ya es otra estudiante, usted va a ser narradora, pero quien toma el rol de ese niño o niña vuelve a tomar el osito. La mamá, por ejemplo, podría, no sé, tener una cola de caballo, un moño, ¿ya? Y cuando usted va a tomar el rol de la mamá, siempre se hace ese moño. Si usted se convierte en narradora, se lo saca y entendemos, y la persona que toma el rol de la mamá se hace ese moño. Entonces, todas entendemos de que es el personaje, no la estudiante, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Miren, les quiero mostrar acá y explicar ejemplos de preguntas que nos ayudan a la discusión. ¿Estás de acuerdo o desacuerdo con la resolución del conflicto? Explica. O sea, estamos analizando, no es que digamos cuál fue la resolución del conflicto, porque todos vimos cuál fue la resolución, sino que pensemos un poco más allá. Otra pregunta podría ser, si tú fueras la educadora en esta situación, ¿qué harías? En tu opinión, ¿son los padres completamente responsables de este conflicto? Explica. ¿Tú crees que el clímax de esta situación se podría haber evitado? ¿En qué manera? Imagina que eres la mamá o el papá del niño del conflicto. ¿Qué puedes hacer para ayudar a tu hijo o tu hija? ¿Ya? Yo digo que no ocupen las mismas, porque es muy importante que no se repita. O sea, si siempre vamos a preguntar, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la resolución del conflicto? No va a ser muy beneficioso si esa misma pregunta se repite en todas las presentaciones, ¿ya? Entonces, cada grupo tiene que diseñar su pregunta. ¿Pueden utilizar ideas de acá? Sí, pero ustedes tienen que hacer su propia pregunta. Esto
esto va a estar en Educandus para que ustedes puedan revisar las preguntas, para que revisen qué es lo que se va a evaluar. Y acá están los pasos nuevamente de lo que vamos a hacer y las fechas, ¿ya? Hoy día, el tiempo que tenemos hoy, que todavía tenemos 1 hora de clase, lo pueden usar para estar con su grupo. Yo voy a hacer pequeñas salas, breakout rooms, ya para que estén ahí, estén con sus grupos, conversen, pueden comenzar a redactar. Yo les sugiero que hagan un grupo de WhatsApp para su grupo, para este proyecto, y así van chequeando avances, se van organizando, si tienen que practicar o si se van a juntar para ensayar, se coordinan por medio del grupo de WhatsApp para que nadie vaya a decir, a mí no me informaron, yo no sabía, o también puede ser el caso que digan, le dijimos a la compañera, no nos respondió, no nos habló, nunca se acercó. Entonces, evitemos esos posibles problemas. Pueden hacer un grupo de WhatsApp. También les sugiero que hagan un documento online compartido. No sé si saben cómo hacer eso, pero yo les voy a mostrar brevemente. Miren. Entonces, en ese documento, aquí yo estoy en Google, ya en Internet. Me imagino que todas tienen una cuenta Gmail. Y acá yo en Drive, Google Drive, abro un nuevo documento de Google, ¿ya? Y aquí yo puedo decir que este va a ser My Project Number 2 in Drama, ahí está el título. Y acá todas vamos a escribir. Primera escena, number 2, number 3. Y esto yo sí lo escribo así y digo que lo quiero compartir. Y en ese compartir yo voy a obtener primero, cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo, ¿ya? Y que cualquier persona sea editor. Voy a copiar el vínculo, se los voy a compartir a ustedes. Si hacen clic, por favor hagan clic. Debiera aparecer este mismo documento. Y ustedes también pueden escribir acá. Por favor, le voy a pedir a todas y todos que traten de escribir algo, para que vean cómo funciona. Hello, ok, bien. Ahí están llegando más personas. Entonces, así el documento queda grabado y no hay que estarlo mandando. Si alguien escribe algo acá, queda automáticamente guardado, ¿ya? Y después de que todas escribimos o todas vemos lo que se está escribiendo, yo puedo decir archivo cuando ya terminemos el documento, archivo, y voy a colocar descargar un documento de Microsoft Word, ¿ya? Y aquí está, miren, proyecto, lo voy a abrir, lo voy a compartir en Zoom nuevamente. Vamos a Zoom. Y ahí me queda lo que teníamos, pero ya descargado como un documento de Word, y eso yo lo imprimo y se lo entrego a la profesora, ¿ya? Así lo pueden hacer, yo les sugiero que lo hagan así, porque es la manera más efectiva de generar trabajos escritos cuando son en equipo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Yo les voy a pedir que por favor hoy día se reúnan con sus equipos, creen este documento en Drive, ¿ya? Y compartan el link conmigo. Yo voy a tener acceso a todos los documentos, pero yo no voy a escribir nada, solamente quiero ir viendo cómo van avanzando, ¿ya? Compartan el link conmigo, esta es mi cuenta.
Las voy a anotar acá, mi cuenta de Gmail. Y comienzan a trabajar en sus narraciones. De aquí al final de la clase, todas y todos deben tener por lo menos algo desarrollado en sus documentos. ¿Ok? Y el trabajo autónomo de la semana es seguir desarrollando sus narraciones. La próxima semana, miércoles, van a tener tiempo para seguir trabajando en el laboratorio de computación. Las voy a estar esperando en la sala y de ahí nos vamos todos juntos a la sala de computación. El tiempo autónomo de la próxima semana van a seguir trabajando en esto. Si terminan su narración, si terminan todo su texto, dediquen su tiempo autónomo a revisar qué es present simple y qué es past simple en inglés. Revisen de qué se trata, cómo se trabaja y hagan ejercicios, ¿ya? Y el miércoles 11 de mayo, todos los grupos van a presentar su trabajo como si fuera el último día de la evaluación, pero me lo van a presentar solo a mí para yo darles retroalimentación. Mientras un grupo esté presentando, los demás grupos están practicando. Y usamos esas 2 horas solo para eso. El miércoles 18 y 25 ya son las evaluaciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces, yo voy a seguir conectada acá. Voy a apagar la cámara, sí, pero voy a estar conectada. Si alguien tiene dudas, me pregunta, por favor. Voy a hacer breakout rooms, ¿ya? Y las voy a asignar con número de grupo. No, si tienen el número 1 no significa que van a ser las primeras en presentar, es solamente para que nos organicemos, ¿ok? Entonces les voy a pedir a los grupos que envíen al chat los nombres de las personas de su grupo, y así yo sé cuántos grupos vamos a tener y les asigno un número. Escriban por favor en el chat los nombres de las personas de sus grupos, ¿ok? Antes de las 12 del día yo debiera recibir el link de su trabajo, voy a revisar que avanzaron algo, que está hecho el documento y ya a esa hora se pueden retirar, 11:50. Profesora, ¿Yes? ¿el documento de Drive debe ser en inglés o en español? En inglés, porque esa va a ser la narración. Ahora, si quieren, háganlo en español primero y de aquí a que termine el proyecto tienen que tenerlo en inglés. También lo pueden hacer así. Ya tenemos 3 grupos hasta ahora. 1, 2, 3. Yulisa, ¿con quién va a estar usted? Yulisa, Cintia, ¿quién más? No pueden ser 2, tienen que ser mínimo 3. Rocío y Antonia Candero, Fernanda. Y Javiera Fuentes, por favor, díganme cuáles van a ser sus grupos.
Rocío y Karina. Ah, okay. Yes, Karina, Pia, Barbara. Yes, I have that. Okay. Number one, group number one is for Karina, Pia, and Barbara. Number two, Angela, Valentina, Lea, and Yasmin. Number two. Number three, Dominique, Cristian, and Sofía. Number four, Julissa, Cintia y alguien más. En eso van a estar para que ustedes vayan a los breakout rooms, ¿ok? Number one, Karina, Pia, Bárbara. Number two, Ángela, Valentina, Lea, Yasmín. Number three, Dominique, Sofía, Cristian. Number four, tengo hasta ahora Julissa y Cintia, pero falta una persona más por lo menos. Oh, thank you, Sofía. Antonia Cantero, ¿con quién va a estar usted? Yo no tengo profe. Ya, la voy a dejar con Sofía y Fernanda. Ya, profe. Profe, de mi grupo no hay nadie en la clase. ¿Dominique? Sí, estoy solo yo. No, Mm, no está la Sofía Bravo ni el Cristian. ya, entonces, Pero yo voy a hacer un grupo de WhatsApp y les voy a informar de las instrucciones y nos vamos a poner de acuerdo. exacto, vayan organizándose y ustedes usen su tiempo. Ya, pero no sé si le pueda mandar el avance hoy día porque no... No se preocupe, envíemelo durante la semana, hágame parte de su documento online. Ok, ¿Ya? Solo eso. Ok, bye Dominique. bye. Sofía está ahí.